importante. Hay frases que las he visto acá en el WhatsApp con respecto a puntos futbolísticos, ¿no? A victorias y dicen prohibido olvidar, o a veces a derrotas pasadas, ¿no? Que otro equipo le pone a otro prohibido olvidar. Y para un cristiano es prohibido olvidar lo que Cristo ganó como victoria en aquella cruz y también prohibido olvidar la derrota que en aquella cruz también el enemigo sufrió. Creo que cuando uno canta esta canción y uno reflexiona en la frase y el pecado ya no me puede atar, libre soy en él y libre soy en él en verdad. Esta semana estuvimos estudiando acerca del endemoniado gadareno, ¿no? Era alguien que era impelido, arrastrado por los demonios a los desiertos, alguien que sería con piedras, alguien antisocial que vivía en los sepulcros, que estaba desnudo, que gritaba de día y de noche. Y dice ahí en Lucas que él estaba de ese modo, en ese estado, durante mucho tiempo, y dice, y nadie podía dominarle, nadie podía dominarle. Y yo me ponía a pensar en esa historia y ver qué hermoso ver el cuadro de cuando Cristo se acerca a los hombres. Hombres que estaban en un estado como el que estaba aquel endemoniado y hombres como cada uno y mujeres como estamos hoy acá. Todos éramos arrastrados y dominados no por los demonios, porque puede ser que la realidad de los que están acá es que ninguno haya estado poseído como este hombre, pero todos estamos de acuerdo en que como este hombre estábamos dominados por diferentes pecados, pasiones y deseos que nos llevaban a vivir una vida semejante a la del endemoniado, una vida en miseria, una vida antisocial porque le hacíamos daño a la gente que nos rodeaba. Pero qué hermoso saber que un día Cristo vino hacia nosotros, porque nosotros si hubiese sido, jamás hubiésemos ido a Él. El hecho de que tú estés hoy acá no habla de que tú eres una buena persona y por eso vienes acá por ser una buena persona. Estás acá porque Dios está haciendo una obra en tu vida y está moviendo cosas en tu vida para mostrarte que lo que necesitas no es ser feliz, sino encontrarte con Él. Y recordamos eso a través de los símbolos. Para los que vienen por primera vez uno dice, ¿qué hace una mesa ahí tapada? Qué extraño esto. Son solamente símbolos. Hay pan y hay jugo. Y ese pan y ese jugo representa algo que hace que nosotros estemos hoy acá. Y es que un día, hace 2022 años, no sé si te preguntaste por qué estamos 2022, significa 2022 años después de la muerte de Cristo. ¿Sí? Porque Cristo partió la historia. Así que recordamos a través de esos símbolos que Cristo, hace 2022 años atrás, Él entregó su vida, su cuerpo y su sangre fueron puestos en una cruz para poder rescatarnos del mayor enemigo, y era el pecado, la muerte y el diablo. Así que qué hermoso estar hoy reunidos. Vamos a ir ahí al libro de Malaquías. Nosotros, varias santas cenas, hemos estado estudiando este libro y vamos a continuar con el estudio de esta porción de las Escrituras ahí en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Es el último libro de tu Biblia. Y bueno, Malaquías es un libro interesante porque vemos que a quien se escribe este libro es a un pueblo muy religioso, a personas que estaban cumpliendo con todo lo que la religión les decía que tenía que cumplir. Ellos estaban ahí en Jerusalén ofreciendo sacrificios, ellos estaban allí yendo al templo, ellos estaban levantando oraciones y esta carta es una carta en donde Dios a través de su mensajero, Malaquías, de su profeta, él va a hablar al pueblo de toda esta nación llamada Israel y los va a denunciar, los va a reprender. Esta carta, si hubiese sido leída por primera vez, si nosotros hubiésemos sido los judíos a quienes fueron enviada esta carta y la escucharon por primera vez, nos hubiese traído un poco de indignación y de molestia,
porque este pueblo estaba haciendo todas las cosas que se supone que debe hacer un religioso. Y las personas religiosas piensan que están bien delante de Dios por todas las cosas buenas que hacen, porque oran, porque ayunan, porque van un domingo, porque abren la Biblia. Y ellos estaban haciendo cosas semejantes que la religión de aquel tiempo les decía que tenían que hacer. Pero Dios a través de esta carta va a denunciar la religiosidad, va a denunciar el corazón de ellos, porque aunque están practicando la religión, su religión delante de Dios es abominable. Y vemos que había muchas características de este pueblo. Ellos, por ejemplo, desconfiaban del amor de Dios. Ahí, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 2, dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amasteis? O sea, eran religiosos pero no sabían del amor de Dios. Y hay muchas personas que son religiosas pero no entienden ni conocen el amor de Dios. El amor de Dios es algo que aún sus corazones no entienden. Solamente son personas religiosas, vacías por dentro, llenas de actividades por fuera, actividades religiosas. También vemos que estas personas despreciaban y deshonraban a Dios. ¿Y cómo se veía este desprecio? Bueno, ahí en el versículo 7 dice: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y ellos dicen: bueno, ¿de qué manera estamos manifestando esta actitud? Y el verso 8 dice: cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ellos estaban ofreciendo cosas en el templo, pero ofrecían lo peor, ofrecían lo cojo, lo enfermo. Y el religioso hace eso. A Dios el religioso le da las obras de su vida, las obras de su tiempo, las obras de lo que tiene. ¿Por qué? Porque el corazón religioso también tiene un corazón dividido. El religioso tiene una dificultad para amar a Dios de todo corazón. El religioso ama el trabajo más que a Dios, a la familia más que a Dios, sus intereses más que a Dios. Su corazón está dividido, por eso le da a Dios las obras de lo que tiene. Porque el religioso hace esto, le da a Dios lo que le sobra, lo que no ve como importante, lo que no usa. El religioso siempre se mueve dentro de lo cómodo, no vive una vida de sacrificio. Para él lo poco aún que hace para Dios llega en un momento a ser fastidio, porque el religioso tiene una dificultad para amar a Dios. Por eso en el capítulo 2, versículo 2 dice: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. ¿Viste? No hay una decisión de corazón. ¿Por qué no se deciden de corazón? ¿Por qué no dan gloria a Dios como deberían? Porque su corazón está dividido. No hay un amor hacia Dios, no hay un amor a Dios, o hay otros amores que compiten por ese amor. Después vemos que Dios habla de que estos hombres y mujeres que practicaban la religión vivían en discrepancia con la voluntad de Dios. Los sacerdotes tenían que estar para acompañar al pueblo, para ser de testimonio al pueblo, pero ellos estaban no enseñándole la verdad al pueblo. Ellos estaban permitiéndose cosas como sacerdotes que no deberían permitirse. El pueblo estaba viviendo en una iniquidad tremenda. Ellos estaban tomando mujeres que no debían tomar de las naciones paganas cuando Dios les había dicho que no tomen esas mujeres. Los hombres estaban dejando a sus mujeres con las que se habían casado de jóvenes y estaban reemplazándolas por otras mujeres. A pesar de que eran religiosos, estaban yendo en contra de la voluntad de Dios. Y es que el religioso hace eso, pone la ofrenda en la mesa, pero vive como quiere, habla como quiere, piensa como quiere, decide como quiere, porque el religioso no le importa la voluntad de Dios. El religioso piensa que con lo poquito que hace en la religión es suficiente, cuando no sabe que su corazón está totalmente perdido y lejos, muy lejos de lo que debería ser un corazón para Dios. Así que ahí vemos que Dios está reprendiendo a los sacerdotes, Dios está reprendiendo al pueblo.
Dios realmente está cansado de la actitud de sus corazones, aun cuando están donde deberían estar, aun cuando están haciendo lo que deberían hacer, porque el religioso no entiende algo. Dios no está buscando algo que hagas para Él. Dios está buscando tu corazón. Tu corazón. Dios quiere tu corazón. Eso es lo que Él quiere. Él quiere tu corazón. Y no quiere una parte de tu corazón, lo quiere todo. Él no quiere un corazón que esté totalmente lleno, completo y no herido. Si tu corazón está herido, está caído, Él quiere todo ese corazón. Él lo quiere todo para Él. Porque ese corazón, Él lo hizo. Él te hizo a ti. Todas las cosas Él ha hecho para su gloria. Pero vamos a ver otra característica de la religiosidad. Y nosotros podemos caer en la religiosidad muy fácilmente. Y por eso hay que tener cuidado con esto. Nosotros podemos estar participando de estos elementos y estar hoy acá cantando, pero aún estar con un corazón religioso. Y si vos te pones a pensar, el religioso no adora a Dios, solamente cumple superficialmente con Dios, pero no adora a Dios. Y Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, como Jesús le dijo a la samaritana. Esos adoradores busca el Padre que le adore. Y una adoración en espíritu y en verdad es una adoración de corazón, completa e interna, pero una adoración como Dios dice que es la adoración. La característica que vamos a estudiar en cuanto a la religiosidad es un desconocimiento del carácter de Dios. El religioso no conoce el carácter de Dios, no lo conoce. Mirá en el versículo 17 del capítulo 2 y es el único que vamos a estudiar hoy. El versículo 17 dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Dios está cansado, Dios está fatigado de escuchar algo que el pueblo, la gente religiosa está diciendo. De la abundancia del corazón habla la boca. Ellos están hablando de esta manera. Y lo que están hablando está representando lo que ellos realmente creen en su corazón en cuanto a Dios. Mirá lo que ellos dicen. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? El religioso no se puede dar cuenta de su realidad caída. Vos le preguntás a un religioso y le dices, vos estás mal con Dios, dicen, ¿qué estoy mal con Dios? Y yo estoy re bien. Ellos pensaban que estaban bien con Dios. Por eso hay esta pregunta, ¿en qué le hemos cansado? ¿Qué estamos haciendo mal? En que decís, hay algo que están diciendo, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Esto es lo que están diciendo. Dios se complace, Dios se agrada, Dios ve bien a aquellos que están haciendo lo malo. ¿Sí? Esta es la forma en la que están pensando en cuanto a Dios. Y si no, ¿dónde está entonces ese Dios de justicia? Estas personas religiosas piensan que las personas que hacen mal agradan a Dios. Ellos creen que quienes viven de manera injusta, inmoral o idólatra son buenos a los ojos de Dios y aparte de que son buenos a sus ojos, Dios está complacido con ellos. Ellos están viendo a Dios como un abuelito que trata y ve a los malos como un abuelito ve a los nietos. ¿Vos has visto cómo un abuelito ve a los nietos? No importa si el nieto es Chucky. Para un abuelito, ese Chucky no tiene maldad. El abuelito está complacido con ese nietecito, ¿no es cierto? Y no solamente lo ve bien, sino que el abuelito lo recompensa. El abuelito está contento con tenerlo ahí a ese nietecito malvado y cruel. Y estas personas están viendo a Dios como ve un nieto, como ve un abuelito a su nieto. Ellos están pensando que Dios también ve de esa manera. O sea, que Dios ve a la gente injusta, inmoral, y Dios los ve como personas buenas. Y Dios ve a estas personas inmorales, injustas y pecadoras y que quiebran su ley, y Dios está complacido con ellos. ¿Y por qué estos religiosos o este pueblo ha llegado a esta conclusión? Porque hay una razón lógica. Si Dios ve tanta maldad, tanta inmoralidad, tanta injusticia,
¿por qué Él no hace nada si Él es el Dios de justicia? Porque si Él es el Dios de justicia, el Dios que castiga, reprende, entonces Él no permitiría que estas personas sigan viviendo de la manera que viven. Estas personas religiosas miran alrededor y dicen los malos, los injustos, los paganos, viven de esa manera y tienen salud, viven de esa manera y tienen todo lo que necesitan en sus casas. Viven de esa manera y no tienen ningún tipo de presión ni problema. Dios debe ser alguien que se complace con ellos. Dios los ve bien a ellos. Porque si Él realmente fuera un Dios de justicia, hiciera algo y los atacaría y los destruiría. Entonces no está haciendo eso. Y tú te das cuenta a través de estas palabras que el pueblo está diciendo y que Dios está cansado de escuchar, porque es algo que se repite del pueblo, es porque ellos desconocen dos cosas en cuanto a Dios y que tienen que ver con su carácter. La primera es un desconocimiento de la paciencia y la misericordia de Dios. Ellos no conocen y no entienden que Dios es paciente y misericordioso. El Salmo 103.8, ¿qué dice? Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Toda la Biblia, toda la Biblia en el Antiguo Testamento, hay gente que dice que el Antiguo Testamento está lleno de sangre, que nadie debería leer el Antiguo Testamento, que no se debería poner la confianza en el Dios del Antiguo Testamento, porque es un Dios cruel, es un Dios que mata, destruye. Pero realmente, si vos lees la Biblia, el Antiguo Testamento está lleno de la misericordia y la paciencia de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Cuando dice la Biblia en los tiempos de Noé que de continuo era el pensamiento del hombre solamente hacer lo malo, Dios esperó 100 años para enviar el diluvio. Y en esos 100 años Dios levantó a Noé como un pregonero de justicia. O sea, Noé durante 100 años estuvo diciéndole, ¿saben? Yo estoy construyendo esta barca, esta arca, porque Dios va a traer un diluvio de aguas, porque ustedes viven pensando y haciendo solamente el mal. 100 años Noé estuvo pregonando un mensaje de condenación a un mundo que no quería saber de Dios. Después de 100 años vino el diluvio, pero 100 años en donde Dios pacientemente y misericordiosamente esperaba que se arrepientan. Pero no se arrepintieron, solamente Noé y su familia entraron. Vemos la misericordia de Dios. Cuando el pueblo de Israel entró a Canaán, ustedes saben que en Canaán había muchas ciudades y pueblos, todos eran paganos, eran pueblos idólatras. Y alguien pensaría diciendo, Diego, ¿por qué razón Dios le dio a los judíos una tierra que le pertenecía a otros? Bueno, porque simplemente la tierra y todo lo que existe en el mundo es de Dios y Dios se lo da a quien Él quiere. Pero cuando Dios le habla a los judíos, le dice, yo los voy a meter acá y ustedes van a destruir y a matar a todos los habitantes de esa tierra, dice, por la impiedad, la maldad de estas naciones. Y Dios tomó al pueblo de Israel como una herramienta de justicia para traer juicio a todas esas naciones que practicaban la maldad y la inmoralidad. Naciones que practicaban cosas como el sacrificio de niños. Era mucha corrupción y Dios trajo ¿qué cosa? Juicio. ¿Cuánto tiempo esperó Dios para derramar este juicio a través de los israelitas? Más de 400 años. Cuando el pueblo de Israel se encontraba ahí, habitando Jerusalén y sus alrededores, la tierra prometida, tierra en que fluía leche y miel, el pueblo se apartó de Dios y empezó a adorar a algo que no era Dios. ¿Y Dios qué hizo? Ahí en Jeremías dice que desde temprano y sin cesar Dios envió a profetas. A algunos se les burlaban, a otros les pegaban y a otros los terminaron ultrajando. Y dice que Dios envió muchos profetas desde temprano y sin cesar antes de que venga el juicio. Décadas, hombres como Jeremías, hombres como Isaías estuvieron predicando un mensaje de arrepentimiento y de juicio durante décadas, durante años, y el pueblo no se arrepintió y vino el juicio a través de los babilonios y a través de los asirios.
Entonces vos podés ver en el Antiguo Testamento lo que dice Dios de sí mismo, y es en cuanto a su carácter, que Él es lento para la ira y grande en misericordia. O sea, cuando Dios ve, y quizás tú te estés preguntando lo mismo, y hay gente muy indignada, hay mucha gente que dice, a ver, si realmente Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta delincuencia? ¿Por qué si Dios es tan justo, por qué Él no hace algo? Pues los ateos dicen, a ver, mirá lo que pasa en África, o mirá lo que pasa en tal nación. ¿Por qué si Dios existe permite tanta maldad en este mundo? O quizás vos en lo personal estés viviendo situaciones muy críticas y te estén diciendo que pongas tu confianza en Dios y vos estás orando y está esa situación y Dios no la saca. Y esa situación está provocada por gente mala y vos dices, ¿por qué Dios no responde? ¿Por qué Dios no hace algo? Mira, en segunda de Pedro se responde aún más en cuanto a por qué Dios no lo hace y tiene que ver con su paciencia y misericordia. Segunda de Pedro, capítulo 3. Cuando vos lees Pedro, mira, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 9, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, en los últimos días, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, personas que piensan que lo que la Biblia ha dicho en cuanto al juicio es una mentira, es un cuento para niños, es una farsa. Versículo 4, y van a decir estos burladores, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está que Jesús va a volver? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Siempre han hablado de un juicio, de un juicio, de un juicio, de un juicio, que Jesús va a venir, va a venir, va a venir. Y hasta ahora, ¿dónde está el juicio? Hasta ahora, ¿dónde está la segunda venida? No pasa nada, dicen estas personas. Mirá el versículo 5, estos ignoran voluntariamente. ¿Viste cuando hay alguien ignorante, pero porque de verdad no le enseñaron? Pero estas personas son ignorantes voluntarios. O sea, voluntariamente escogen ser ignorantes. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y las tierras que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Poned atención en el 9. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de que así como un día el mundo fue destruido por agua, un día Él va a traer juicio a través de fuego. Esa es la promesa. Y dice que Él no retarda. Según algunos la tienen por tardanza, o sea, como que pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y no se cumple más. Pero ¿por qué Dios deja que pase mucho tiempo cuando la maldad florece y florece y florece y florece? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabes por qué Dios no trae todavía el juicio a todo el mundo? Porque Él es misericordioso y paciente. Él no quiere que la gente se pierda. Él quiere que todos se arrepientan. Él creó al ser humano no para ser destruido, sino para vivir y habitar con Él eternamente. Cuando tú ves la maldad en el barrio, la maldad en el mundo, y vos estás ahí preguntándote, ¿dónde está el Dios de justicia?
Bueno, el Dios de justicia está esperando en su misericordia que esas personas malvadas se arrepientan y puedan reconocer como Salvador a Jesús. Porque si eso no hubiese pasado 20 años atrás y Dios hubiese traído el juicio sobre la tierra, ninguno de los que estamos acá estaríamos hoy acá. Estaríamos probando también del juicio. Y estamos acá por la paciencia y la misericordia de Dios. Pero los religiosos no entienden esto. Los religiosos ven mal a Dios porque ellos son ciegos espiritualmente. Ellos piensan mal de Dios y hablan mal de Dios porque ellos no conocen lo que es la paciencia y la misericordia de Dios, porque ni aún los religiosos mismos la han visto en su vida. Porque el religioso se cree bueno, el religioso se cree justo, porque trabaja, pone comida en la mesa, porque no debe a nadie, porque él construye solo, porque él trabaja solo, porque él no ha matado. El religioso se cree bueno, él no sabe lo que es misericordia y paciencia porque no la ha visto primero en su vida. Y lo segundo que desconocen a través de esto que están diciendo el pueblo en Malaquías es un desconocimiento de la justicia y santidad de Dios. Porque ellos están preguntando, bueno, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Hay un Dios de justicia realmente? Claro que lo hay. En Números 14:18, mirá, vamos a Números. Números 14:18. Dice Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Ahí en Números 14:18 dice que Dios no va a dejar por inocente al culpable. Jamás Dios va a hacerlo. Salmo 7, vamos al Salmo 7. Salmo 7. Versículo 11 al 13. Mira, dice, Dios es juez justo. ¿Qué hace un juez? Un juez tiene que condenar, castigar la maldad. Dios es juez, pero es un juez justo, no es un injusto, no es un juez corrupto, no es un juez que tiene maldad. Y Dios está airado, enojado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Acá dice, no dice que Dios ve como buenos a los que están haciendo lo malo y se complace en ellos. Aquí dice que Dios es un juez justo y que Él está enojado y airado con todos aquellos que son impíos. ¿Qué es una persona impía? Es una persona que trabaja, saluda al vecino, trae comida a la casa, es un buen vecino, pero no le importa a Dios. No le importa a Dios. Cuando toma decisiones, Dios no está. Cuando tiene que hablar, Dios no está. Cuando piensa, Dios no está. Eso es un impío. Alguien que vive como si Dios no existiera. Hay gente que pasa por una iglesia y se persina, pero cuando llega a casa dice malas palabras. Hay gente que ora antes de comer, pero sus pensamientos están corrompidos en chusmeríos, en vanidades, ¿sí? En placeres pecaminosos o en cosas que son terrenales. Eso es un impío. No es alguien que está en la cárcel que ha asesinado a 5 personas. Es alguien que vive como si Dios no existiera. Y pueden ser personas muy alegres, personas muy educadas, pero no les importa a Dios. Y dice Dios que Él está irado contra estas personas. Y que Él tiene preparado su arco, Él es un guerrero y tiene todas las armas preparadas para disparar y destruir a este impío si no se arrepiente. Gálatas 6:7, vamos a Gálatas 6:7.
Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que siembra el hombre, eso segará. Nadie se puede burlar de Dios. Todo lo que alguien siembra, Dios va a encargarse de que esa persona coseche. Entonces, si nosotros vemos estos pasajes, podemos claramente entender que lo que están diciendo estas personas en Malaquías es verdad o es mentira. Es mentira. Dios no se complace con los injustos. Dios no ve a los injustos como personas buenas. Y el Dios de justicia sigue siendo el Dios de justicia. Porque estos pasajes nos enseñan que Dios va a traer juicio. Nos enseñan estos pasajes que Dios va a traer venganza. Estos pasajes nos enseñan que Dios no se complace en ninguna manera con aquel que vive una vida sin Dios. Él es un Dios justo, recto, fiel, verdadero y sobre todo santo. Toda persona que esté abrazando el pecado y la maldad, toda persona que esté viviendo una vida sin Dios, va a probar la justicia de Dios. Quizás tú ahora te estés preguntando en este momento, Diego, hay gente que hizo mucho daño y murió en paz. Bueno, está bien, está bien. Yo creo que Dios es un Dios justo, Diego. Y que Dios va a traer venganza, tragedia a aquellos que están haciendo el mal. Pero Diego, yo sé de personas que han hecho tanto daño y murieron bien. ¿Y qué me dices, Diego, a eso? Por ejemplo, no sé si has escuchado de Joseph Mengele. ¿Has escuchado Joseph Mengele? Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, este médico mandó a morir a miles de personas en los campos de concentración e hizo experimentos con gemelos judíos, los cuales murieron. ¿Sabes cómo murió este hombre? Este hombre murió en Sudamérica y murió lleno de días. Murió sin ninguna pena. Murió con dinero en la mano. Murió frente a una playa. Si alguien diría, ¿y Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿No dice que todo lo que se siembra se cosecha? Bueno, este hombre sembró maldad, muerte. ¿Por qué no la cosechó? ¿Por qué murió así, Diego? ¿Dónde está el Dios de justicia? Bueno, por esa misma razón hay una respuesta y la respuesta es el infierno. El infierno. El infierno no es el hogar del diablo, en donde el diablo tiene su trono, sino es un lugar creado por Dios en la eternidad para castigar a todo aquel que ha quebrado su ley. Joseph Mengele un día se presentará delante de Dios y él va a rendir cuenta por todos los asesinatos que hizo. Te podés escapar de esta vida sin ser juzgado por la raza humana, pero Dios nunca va a pasar por alto lo que cada ser humano hizo mientras estuvo acá en la tierra. Por eso en Apocalipsis, y vamos a ir, está el juicio del trono blanco. El juicio del trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, versículo del 11 al 15. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, lee bien, grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Un día en el programa de Dios, Jesús se va a sentar en un trono como juez. El Evangelio de Juan dice que Dios le dio al Hijo todo el juicio. Jesús va a juzgar. Y dice acá en la porción de Apocalipsis que delante de él se presentaron todos los muertos, grandes y pequeños, adultos e infantes, pobres o ricos,
se presentaron delante de Dios. Y dice que fueron abiertos en ese juicio libros. Y uno de esos libros dice que es un libro donde estaban escritas todas las cosas hechas. ¿Por quiénes? Por estas personas que están delante de Dios. Dios tiene un registro detallado de todo lo que has hecho con tu vida, de todas las veces que has quebrado su ley. Cuando vos te presentes delante de aquel juez, no vas a poder mentirle porque sus ojos son como llama de fuego que escudriñan lo más profundo de tu alma. Dice el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es el infierno. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay un infierno. Una persona puede morir en paz habiendo hecho tanta maldad, pero no puede salvarse del hecho de que un día en el programa eterno de Dios se va a levantar un momento en donde se van a levantar todos los muertos. Aun si una persona nunca su cadáver fue encontrado porque se perdió en el mar, Dios va a traer a esa persona y la va a levantar. Y esa persona se va a presentar delante de Dios y va a ser juzgada por todo lo que hizo en su vida. Y si no está inscrito su nombre en el libro de la vida, será echada al lago de fuego. ¿Quiénes serán echados al lago de fuego? Apocalipsis 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los religiosos no tienen en cuenta esta realidad en cuanto a la justicia de Dios. Dios es juez justo, santo y fiel. Y Él tiene preparada una hora específica en su programa eterno para traer juicio y destrucción a todos aquellos que perseveraron en hacer el mal, que prefirieron quedarse en las tinieblas voluntariamente, que rechazaron el Evangelio y que hasta el último día de sus vidas se negaron a buscar la luz. Hay un momento para ellos. Porque, ¿sabes? Hay mucha gente que está muy dolida por alguien que fue abusado sexualmente y el que abusó sexualmente no está en prisión y sigue libre. O por la persona que mató a una persona que vos querías. Y uno se pregunta, ¿dónde está Dios? O uno ve tanta pobreza, ¿dónde está Dios? O uno ve, ¿dónde está Dios tanta enfermedad? Bueno, hay un programa en el que Dios un día va a juzgar a todos los hombres. Hay una canción que la cantan los niños y dice así: Dios no es un viejito de barba y con bastón que te escucha poquito, sentado en un sillón, tiene todo el poder para estar donde tú estás y saber mucho antes lo que tú vas a hacer. Él no es una piedra de estatua sin valor, Él vive en el cielo y en mi corazón. No sé qué es lo que tú pienses de Dios, pero sabes que esta gente religiosa estaba en el templo haciendo sacrificios, hablaba de Dios, pero no conocía a Dios. Porque los religiosos no tienen una relación con Dios. Y como no tienen una relación con Dios, no conocen a ese Dios. Ese es un religioso. Y por eso viven la vida de la manera que viven, porque no conocen a Dios. No conocen su paciencia, su misericordia y tampoco su justicia y su santidad. Hoy estamos acá celebrando la Santa Cena y es hermoso, porque sabes que era imposible que la justicia y la misericordia se abracen, ¿sí? Eran opuestas, porque Dios tenía, imagínate esto, si Él era misericordioso con nosotros, perdonándonos los pecados, ¿a dónde quedaba su justicia? Tenía que aplicar justicia. Y si Él aplicaba su justicia, ¿dónde estaba su misericordia?
Pero Jesús es la manifestación en cómo Dios unió la misericordia y la justicia en una sola persona. Y esa persona es Cristo Jesús. Nosotros a través de la cruz podemos conocer la misericordia de Dios porque Dios nos mandó a su Hijo Jesús y no merecíamos que Jesús fuese enviado. ¿Y enviado para qué? Para morir en una cruz. Ni tú ni yo lo merecíamos. Pero la Biblia dice que Jesús, cuando murió, Dios derramó toda su ira, su justicia, fue puesta sobre Jesús. Dice ahí la carta, ahí en Corintio, Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Estamos acá en la Santa Cena y nosotros podemos celebrar, porque a través de Jesús recordamos que tenemos a un Dios misericordioso y a un Dios justo. Y por ese cuerpo y esa sangre que se vertió hace 2024 años, nosotros hoy podemos disfrutar y celebrar. Porque cuando nosotros estemos delante de Dios, no vamos a estar delante de un juez, sino delante de un Padre. Cuando nosotros estemos ahí, después de que hayamos muerto y hayamos resucitado, nosotros vamos a estar no delante del libro donde están escritos todos nuestros pecados, sino delante del libro de la vida, del libro del Cordero. ¿Y quiénes están escritos en ese libro? Los hombres y las mujeres que entendieron que la religión no los salva. Los hombres y las mujeres que entendieron que no son buenos. Los hombres y las mujeres que entendieron que solo lo que Jesús hizo, solamente lo que Jesús hizo de manera completa y plena, es la satisfacción de lo que Dios exigía como pago por cada uno de nuestros pecados. Así que debemos todos los que estamos acá celebrar y alegrarnos, porque nosotros hemos sido liberados de la religión. Yo era católico, apostólico y romano. Hay personas que eran evangelias de 14 años, pero eran religiosos. Y todos hemos sido liberados de la religión para hoy poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque estamos acá, no porque al hacer esto vamos a ser salvados. Estamos acá para celebrar porque ya hemos sido salvados. Amén. Así que